escuchando tu palabra, Señor, sintiendo tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puedes tomar asiento. Aleluya, Jesús. Es tremendo la falta de educación que hay contra Dios. La falta de respeto que hay contra Dios. El hombre es capaz de blasfemar, el hombre es capaz de injuriar, el hombre es capaz de insultar al Dios de los cielos. Y eso es algo tremendo. Ojalá nunca de nuestros labios, ¿verdad?, salga ninguna palabra contra Dios, porque Dios es el Dios eterno. Amén. Si yo tuviese que escoger, alguien me preguntase, bueno, resúmeme la Biblia, o dime qué pasaje de todos los libros que hay en la palabra de Dios, cuáles resumen la Biblia, yo iría a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Búscalo. Filipenses 2:5. Y aquí es donde me quiero centrar en esta tarde. Filipenses fue escrito por Pablo estando preso. Dice así, Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y para mí este es el resumen de la Biblia. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, una obra ejecutada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Embarca a toda la Trinidad, embarca a todo Dios como ser único y como Dios en tres personas diferentes. Y Pablo comienza diciendo, haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? He oído una frase que no me gusta absolutamente nada y que la repiten muchos cristianos y que dicen, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Porque Dios decidió amar al hombre. Yo quiero decirte, eso no es verdad. La Biblia no enseña que Dios decidió amar al hombre. La Biblia enseña que en Cristo hubo un sentir. No hubo una decisión. Cristo no tomó una decisión en un momento determinado. Dice la palabra de Dios, versículo 5, hayan vosotros este sentir, este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es ese sentimiento que hubo en Cristo Jesús? El amor. El amor por tu vida y el amor por mi vida. El amor por una raza caída. El amor por hombres y mujeres miserables. Capaces de deshonrar sus propios cuerpos. Capaces de deshonrar sus propios matrimonios. Capaces de deshonrar a sus propios hijos, capaces de deshonrarse entre ellos, sea como sea, les da igual. Una raza capaz de engañarse los unos a los otros, una raza capaz de matarse los unos a los otros.
En estos días estamos viendo como miles y miles de misiles de un lado para otro entre Israel y Cisjordania. Miles y miles, unos contra otros, capaces de matarnos. El sentimiento que hubo en Cristo Jesús, hermanos, fue el amor eterno hacia tu vida y hacia la mía. Fue que nos vio en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados de Dios por toda una eternidad, solamente reos de muerte, solamente con una sentencia sobre nosotros. La muerte era lo único que nosotros merecíamos porque habíamos pecado, todos y cada uno de nosotros. Y somos hombres y mujeres que caminamos por la vida sin sentir ninguna compasión por los demás. Somos capaces de vivir de una manera sin compasión los unos hacia los otros, sin respeto los unos hacia los otros, de una manera completamente egoísta, de una manera completamente egocéntrica. Y así es como camina el mundo y así es como estamos, y cada vez más y más y más. Tú permanecerás con un hombre o con una mujer al lado si haces lo que esa persona te dice y como él te lo dice, y si no te dejará. Pero hubo un sentir, dice Pablo. Hubo un sentimiento en Jesús. No una decisión, un sentimiento. Salió de lo profundo de su alma, salió de lo profundo de su corazón. Como dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Antes incluso de que nosotros existiésemos, ya Dios nos amó porque sabía a dónde íbamos cada uno de nosotros. Hombres capaces de arruinar a sus familias económicamente, hombres capaces de arruinar sus vidas absolutamente, ¿verdad? Hombres capaces de hacer cualquier barbaridad en nombre de cualquier Dios, de cualquier religión, de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento, simplemente pensando en nosotros mismos. Y Jesús, viendo todo eso, estando en su trono, estando en su gloria, estando en el cielo, hubo un sentir. Y dijo, yo amo a estos hombres. Yo amo a estas mujeres. Yo amo a estos niños. Yo amo a estos jóvenes. Déjame decirte, no vas a encontrar en ningún hombre, mujer, padre o madre un amor como el amor de Dios. No existe. Por mucho que lo busques, por mucho que te lo prometan o por mucho que te lo juren, no va a existir un amor tan grande, tan compasivo, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros errores, Dios sigue amándonos y nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. Así que nunca vuelvas a decir que el amor es una decisión. No, el amor es un sentimiento y viene de Dios. Yo no tengo que decidir amar al mundo. Si Dios está en mí, va a poner ese sentir como en Cristo Jesús y voy a amar al mundo. Y a veces repetimos las cosas, ¿verdad?, sin darnos cuenta y yo es que soy muy analítico, pero me gusta analizar las cosas, amén. El amor, hermanos, es un sentimiento que nace del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nace hacia cada uno de nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo utiliza tres palabras muy importantes: siendo, forma e igual. Las escoge específicamente, no coge palabras al azar, no coge palabras y son inspiradas por el Espíritu Santo y pone exactamente lo que quiere decir. Siendo significa ahora, antes y después, sin mutación y sin variación. Dios siendo. Desde antes, ahora y por los siglos de los siglos, siendo, existiendo, en forma, el mismo carácter, la misma esencia, la misma inmutabilidad de algo, aquello que es por sí mismo y en sí mismo. No es algo que tiene una apariencia externa y que por dentro es diferente, no es algo que lo que es por fuera existe por dentro, eso es forma. No es un engaño, no es algo que, no es un espejismo, no es algo que se parece a, no es algo que aparenta ser, no, es en forma de Dios, siendo Dios. Aquí está la deidad de Cristo y eso es, hermanos, innegociable en la palabra de Dios.
igual a Dios. La palabra que aquí usa nos está definiendo en los mismos términos, con exactitud, en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter y en número, que el mismo Dios. El cual Cristo, siendo Dios, la misma esencia de Dios, con la misma existencia que Dios, con el mismo presente, pasado y futuro, no estimó el ser Dios como cosa a la que agarrarse. ¿Dónde estaba Jesús? En el cielo, rodeado de la gloria del Padre, rodeado de la gloria de los ángeles, rodeado de la gloria de todo lo que Él había creado. Hubo alguien que quiso quitarle la gloria y fue echado de los cielos, llamado Luzbel, el que hoy conocemos popularmente como Satanás o Diablo. Él dijo: subiré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Allí Dios lo quebrantó. Pero Jesús es Dios. Amén. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Mira lo que dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La traducción literal sería: se vació de sí mismo. Nadie podía despojar a Cristo de su gloria. Nadie podía quitar su posición. Hubo aquel que lo intentó, pero fue echado de los cielos. Nadie podía. Él lo puso. Nadie podía quitarle sus privilegios. Él echó a un lado sus privilegios. Y Dios se despojó y restringió sus atributos como Dios, estando encarnado en forma de hombre. ¿De qué se despojó Cristo? Déjame darte 4 cosas. De la adoración de los ángeles. ¿Tú sabes cómo canta un ángel? Yo tampoco. Pero si el grupo canta bien, permítanme, los ángeles yo creo que les ganan. Hemos oído la aleluya de Händel. Si los seres humanos cantan bien, ¿cómo cantará un ángel? La adoración de los ángeles, hermanos. De seres sin caída. Seres limpios, seres puros. Dios se despojó del continuo deleite con el Padre. Desde el principio hasta el final siempre había estado con el Padre. Y déjame decirte, Jesús experimentó en su vida personal como hombre lo que es el infierno. Porque aquel que había estado con Dios desde el principio de los tiempos, en un momento determinado, estando clavado en aquella cruz, dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, de esas palabras de Jesús, Jesús está sintiendo lo que significa el infierno. La separación de los hombres con Dios. Imagínate el peor día de tu vida. La peor agonía de tu alma. El peor sufrimiento de tu ser. Y eso elévalo a la eternidad. Y elévalo a la eternidad. Eso es lo que es el infierno. Una separación absoluta de Dios, una absoluta separación con el Padre, una absoluta separación de la presencia del Altísimo. Se despojó de los privilegios del cielo, los privilegios que él tenía como Dios. Todos le adoraban, todos le obedecían, su palabra no se discutía. Si él decía a un ángel, ve, el ángel iba. Si él le decía a un arcángel, sube, el arcángel subía. Si él decía, háganse las plantas salían. Si él decía, sepárense las aguas de las aguas se separaban. Pero él se despojó de ese privilegio. Se despojó de la autoridad independiente, ya que estando en la carne sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Yo no he venido a decir mis palabras, yo he venido a decir las palabras que mi Padre me ha dicho que yo diga. Yo no he venido a hacer mi obra, yo he venido a hacer la obra que mi Padre me ha dicho que yo haga. Yo he venido a ser obediente. Se despojó de las riquezas. Si tú crees que el oro de la tierra brilla, el oro del cielo no tiene nada que ver con el oro de la tierra.
Si tú crees que un zafiro en el diamante que te regaló tu amigo, tu esposo, o el diamante aquel, ¿verdad?, brilla, tú no has visto lo que es brillar. Porque siendo hombre, Jesucristo no poseyó absolutamente nada. Lo único que pudieron repartir con su muerte fueron sus vestiduras. No tuvo casa, no tuvo herencia, no tuvo dinero, no tenía cuenta bancaria. Sin embargo, en el reino de los cielos, yo creo que es que ni las piedras preciosas tienen valor, hermanos. Absolutamente nada. Solamente la presencia de Cristo. Él se despojó de una relación favorable con Dios, porque sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. El pago de mi pecado vino sobre Cristo. Muchos dicen, bueno, si Dios existe y nos porta, pues que baje un rayo aquí me parta, tranquilízate. Ya la ira de Dios vino sobre Cristo. Por eso no nos cae un rayo y nos parte. Él fue causa por nuestros pecados de la ira de Dios. Cristo lo poseía todo y lo soltó todo para vivir rodeado de inmorales, de ladrones, de avaros, de homicidas, de prostitutas, de blasfemos, de alcohólicos. ¿Quiénes de nosotros nos iríamos a vivir a la zona más deprimente del planeta Tierra? ¿Tú te irías a vivir con ratas, sin colchón donde dormir, sin un techo en el que protegerte? Yo creo que ninguno de nosotros, salvo por un llamado de Dios, somos capaces de hacer eso. ¿Qué significó para Cristo vivir en medio de hombres como nosotros? Pero no solamente Cristo se encarnó, que ya era más que suficiente el despojarse de esa manera, ¿no? Ya era más que suficiente. Sino que dice que tomando forma de siervo, o sea, siendo igual o semejante a un siervo, no solamente un hombre, no solamente que Dios se hizo hombre, sino que siendo hombre se hizo siervo. Y en una ocasión coge unos trapos y coge una vasija de agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Era un trabajo que estaba reservado en las familias pudientes. Cuando alguien venía de fuera, que venía con las sandalias y llenas de polvo, el siervo más bajo de la casa. Eso no lo hacía cualquier siervo. Eso no lo hacía el siervo que estaba llevando las cuentas de aquel hombre, o el que estaba encargado de la cocina, o el que estaba encargado de las cuadras. El siervo más pobre, el siervo más siervo, era el que tenía que lavar los pies de esas personas. Y Cristo tomó, yo no sé si lo estás entendiendo, pero Cristo tomó agua y lavó pies a hombres. A hombres. Dile a la reina Isabel de Inglaterra que te salude. Ni eso. Dile a cualquier hombre poderoso de la faz de la tierra, no te firma ni un autógrafo. Ellos viven en sus mansiones, en sus coches, en su burbuja. Cristo lo deja todo. Se convierte en siervo, hecho semejante a los hombres. El Eterno, hecho como uno de nosotros, adoptando nuestras necesidades básicas. Aprendió lo que era el hambre, la sed, la desnudez, el frío, el calor, las tentaciones. Es como si tú dejases la forma de hombre, te convirtieses en un gusano
Pero no un gusano de esos que van por el campo, no. En los gusanos que salen de los cadáveres. ¿Tú te convertirías en un gusano? Pues Cristo se hizo un gusano por nosotros, semejante a los hombres. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Mira un poco dentro de ti. ¿Qué te crees que eres? ¿Qué te crees que eres? Somos inmorales. Continuamente tienes que estar, Señor, perdóname, porque lo que me acaba de pasar por la mente es que no sé ni de dónde salió, pero sale. Es que esto que acabo de decir, la barbaridad que le acabo de soltar a este tipo, el daño que le habré tenido que hacer a mi hijo, el daño que le he tenido que hacer a mi esposa, a mi esposo, qué barbaridad, somos así. Y Cristo se hizo semejante a los hombres, sintiendo todo. Y déjame decirte que para Dios, para Cristo ser tentado por Satanás, al que había echado del cielo, al que había derribado del cielo, que Satanás en su orgullo y en su altivez se presentase delante de Dios diciéndole, y encima mencionándole la palabra de Dios. Qué blasfemia tan grande, pero Cristo lo aguantó como hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y no solamente eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ya no bastaba solamente con la encarnación de Cristo, si ya no bastaba solamente con ser hecho igual que nosotros, si ya no bastaba solamente con ser hecho siervo de nosotros, encima su muerte fue en una muerte de cruz, donde se colgaba a los malhechores, donde se colgaba a los ladrones, donde se colgaba a la peor estopa que existiese en aquella sociedad. ¿Qué pensarían sus amigos? ¿Qué pensarían los que le conociesen? Este no puede ser el Mesías, este no puede ser Dios, porque mira dónde está siendo colgado. La ley dice, la ley de Moisés, maldito el hombre que muriese clavado en un madero. Cristo no murió, hermanos, Cristo padeció, sufrió. Y estando en esa condición y horas antes de esa condición, Jesús, orando al Padre, le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué palabras tan tremendas. Jesús sabía a dónde iba, amén. Jesús lo sabía. Aquella muerte fue terrible. Y aquí está la exaltación de Cristo. El versículo 9. Por lo cual, ¿qué significa por lo cual? Como resultado de la consecuencia de todo lo anterior que hemos dicho, por causa de su humillación, por causa de su encarnación, por causa de su padecimiento, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La explicación de su exaltación es debido a su humillación. Y es debido a que Él se humilló, que Él fue exaltado. Esta es la coronación de Cristo en este instante en el que Pablo está dando estas palabras. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el momento de Hechos capítulo 1, versículo 9 que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. En el momento en el que Cristo es elevado a los cielos, es el momento de la coronación de Cristo. Es el momento en el que todos los ángeles por fin empiezan a entender las cosas que han sucedido. En este instante los ángeles comienzan a darse cuenta de la obra gloriosa que Cristo estaba haciendo y había hecho en la cruz del Calvario. Es el instante que todo el cielo estaba esperando que el Hijo volviese a los brazos del Padre para ser exaltado por el Padre.
elevado al lugar que él había recibido desde el principio de los tiempos. Es el momento de la coronación de Cristo, cuando Cristo es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores de todo lo que está creado. Ya no habrá ningún rey por encima de él, ya no habrá ningún señor por encima de él, ya no habrá ninguna autoridad por encima de él. Él es la autoridad del universo, él es la autoridad del mundo, él es la autoridad de todo el infierno. Él venció a Satanás, él venció a las huestes espirituales de maldad, él las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario y siendo levantado a los cielos por el Padre Celestial que lo estaba esperando. Y dice que una nube lo cubrió. Esa nube no es una nubecita como la que tú puedes ver ahí cuando estás viendo la puesta de sol. La nube que cubrió a Cristo fue la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Es la nube de Éxodo 40, 34 a 35 que dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es esa presencia eterna de Dios en forma de nube. La misma nube que vino sobre el día en el que Salomón, ¿verdad?, bendice y presenta aquel templo que habían formado y que habían hecho con aquel proyecto que David había tenido en su corazón. Dice que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esa nube del Antiguo Testamento viene al Nuevo Testamento y se lleva a Cristo. Cristo siendo exaltado, hermanos, Cristo siendo glorificado y Cristo siendo entronado por el Padre. Pero si Él no hubiese bajado hasta lo más bajo, no hubiera sido exaltado hasta lo más alto. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y ahora a Cristo se le da una posición que no había tenido hasta ese instante. Una posición que hasta ahora nunca había ocupado en la eternidad pasada, y era sumo sacerdote. Por Él podemos entrar a la presencia del Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, el que pagó el precio por nuestros pecados, y podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora, el nombre que se le da a Jesús no es el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que Él recibió en forma de siervo. Ese fue un nombre específico que se le dio en la tierra. Llamará su nombre Jesús. El nombre del cual está hablando aquí Filipenses es el mismo nombre que habla cuando en Éxodo Dios se presenta a Moisés y le dice: ¿quién le diré que me envía? Y es la primera vez que el hombre recibe la revelación del cielo diciendo: yo soy. Aleluya. Amén. Yahweh. Aleluya. Lo que nosotros hemos traducido como Jehová. ¿Qué nombre se le da a Jesús? Yahweh. El Dios eterno, el yo soy, el principio y el final. De Yoshua a Jesús, que significa Salvador, pasa a Yahweh. Yo soy el que soy. El nombre más importante que se le da a Dios en las Escrituras es el nombre que Cristo recibe. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué entonces Cristo pudo recibir ese nombre? Porque Cristo era Dios. Amén. Y el nombre nuevo que se le da a Cristo es Yahweh, el mismo que el Padre. Yo soy Jehová, yo soy Yahweh, y ninguno más hay.
No hay Dios fuera de mí. No lo busques. No lo vas a encontrar. Vas a encontrar mentiras, vas a encontrar otras cosas, pero no busques. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Ese es el momento de la coronación de Cristo, hermanos. Cuando se le da ese nombre y pasa de cordero inmolado a león de la tribu de Judá. De cordero a león. ¿Qué tiene que ver un cordero con un león? Nada. Nada. ¿Qué crees que va a regresar a la tierra? ¿El cordero o el león? El león. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esto es una palabra profética que está por cumplirse. Los hombres obedientes, los hombres desobedientes, los ángeles y los demonios, la humanidad perdida en el infierno y la humanidad que está en los cielos, y todos los animales, todos se postrarán y no podrán permanecer en pie delante de Cristo. Por mí mismo hice juramento, dice el Señor. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Creas o no creas, un día doblarás tus rodillas delante de Cristo y tus labios confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero ese día, cuando se confiese eso, ya no habrá salvación. No serán palabras de salvación, serán palabras de reconocimiento absoluto y total de todo lo que fue creado desde el principio de los tiempos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades, que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todo lo que está, hermanos, creado, que hay espíritu y hay vida en ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua reconozca y afirme y esté de acuerdo en que Cristo es el Dios eterno. O se hará con gozo y voluntariamente, o se hará con rabia e involuntariamente, pero se hará. Se hará. ¿Estés de acuerdo con Dios o no estés de acuerdo con Dios? La humillación de Cristo trajo gloria al Padre. ¿Por qué? Porque proveyó el camino de retorno al Padre. Alguno puede pensar, qué duro es el infierno. Si apenas yo he pecado un poquito, ¿por qué voy a tener que estar separado toda una vida y sufriendo una eternidad? La explicación son estos versículos, porque el precio que se pagó fue por encima del castigo que tú vas a sufrir. El precio que se pagó no lo podemos contar ni lo podemos imaginar. Por eso,
la responsabilidad que se le va a pedir al hombre es eterna. La exaltación de Cristo glorifica al Padre, hermanos, de una manera sobrenatural, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados para siempre en la eternidad que está por venir. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. No pelees contra Dios. Nunca vas a vencer. Pero hay un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 21, que quiero dejarte para terminar en esta tarde. Está hablando de los hombres. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Y aunque no hayas nacido de nuevo, conoces a Dios. Si tú miras desde aquí arriba a la azotea y ves la palma, estás conociendo a Dios. Esta noche cuando mires los cielos y veas las estrellas, estás conociendo a Dios. Cuando tú tengas en tus manos a tu nieto, a tu nieta, o veas esas ecografías en 3, 4 y hasta 5 dimensiones, estás conociendo a Dios. Cuando tú te miras a ti mismo y ves la perfección de lo que Dios ha creado, estás viendo a Dios. Porque dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Él se hacen visibles a través de lo creado. Pues bien, el hombre, habiendo conocido a Dios, habiendo puesto Dios infinitas muestras de su existencia. ¿Sabes por qué la música es infinita? Porque la creó Dios. Con 7 notas se hace sinfonías, y es eterna, es infinita la música. ¿Sabes por qué las matemáticas son infinitas? Porque las creó Dios. Tú sumas y suma y venga a sumar y multiplica y suba al cuadrado y al cubo y no paras. Todos conocen el número pi, 3,14, 16, 24, 32, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Cuando a mí me enseñaban matemáticas las funciones y me decía el profesor, esta función tiende a 10 pero nunca llega a 10. Yo, algún día llegará, jamás, porque los números son infinitos, 9.9999, cada 9 que pones está más cerca del 10, pero nunca llega al 10. Y aquello te vuelve loco y dejas de estudiar. No se entiende. Pues habiendo conocido a Dios a través de la ciencia, a través de las cosas creadas, a través de lo que tus ojos ven, a través de la historia, a través de todas estas cosas, no le glorificaron como a Dios. Y déjame decirte, este es el principio de tu caída. Este es el principio de la caída de todo ser humano. Cuando conoces a Dios y no le glorificas como a Dios. Ahí están los datapuerca descubriendo huesos y huesos y cráneos y más cráneos. Y venga millones de evolución y más millones y más millones. Con tal de no glorificar a Dios. Con tal de no rendirnos y decir, oh Dios, tú eres eterno desde todas las edades, has pagado el precio de mis pecados, has sido exaltado hasta lo más sumo, yo me rindo a ti. Pero no le glorificamos como a Dios. Ni tan siquiera le dieron gracias. Eres capaz de sentarte en tu mesa porque te pongan la comida y empezar a devorarla como un lobo.
Ni tan siquiera te paras a decir, bueno, un momento, ¿habrá alguien al que dar gracias por esto que voy a comer? Alguien que al menos me dé la salud para poder trabajar y poder traer alimentos a mi casa. No una oración de decir, Padre, Cristo, gracias, gracias, gracias. Si no lo glorifican, tampoco le dan gracias. Pero la Biblia te dice, ni tan siquiera, bueno, ya que no me glorifiques, lo dejo pasar, pero ni tan siquiera me das las gracias. Ni tan siquiera me dices por las mañanas, Señor, gracias. Gracias. Porque he podido ver a mis nietos, porque he podido ver a mi esposo, porque he podido hacer esto, hacer lo otro. Gracias. No lo glorifican, no le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué razonamientos son esos? Oh, fíjate, échale ahí lo que tú quieras. 1000 teorías para eliminar la existencia de Dios. ¿Y qué ocurre cuando no le glorificas como a Dios? ¿Qué ocurre cuando no le das gracias? ¿Qué ocurre cuando te envaneces en tus razonamientos, en tus pensamientos, en tu conocimiento, en tu sabiduría? Que tu necio corazón es entenebrecido. Y en el momento que tu corazón se entenebrece y entra la oscuridad y las tinieblas, ahí estás perdido. Y te enredas, y te enredas. Te enredas. Comienzas a entrar en oscuridad. Comienzas a pensar que tú puedes. Comienzas a pensar, a agarrar, a tocar, a subir, a bajar. Y ese corazón se comienza a oscurecer. Y todo comenzó porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaste y no le diste gracias. Y yo pensaba en estas palabras, cierra tus ojos. Yo decía, Señor, en 44 años que yo llevo en el Evangelio, nunca asistí a un culto en el que me dijeron, hoy vamos a reconocer el señorío de Cristo. Hoy vamos a recordar la coronación del Cordero de Dios. Hoy vamos a decirle a Jesús, Jesús, tú eres mi Rey y eres mi Señor. Celebramos la Navidad. Esa es la más popular de todas las fiestas. Se dan regalos. Quedamos para comer. Quedamos para festejar. Quedamos para cantar. Algunos celebran y se acuerdan un poquito más adelante de que Cristo murió por sus pecados. Y viene el tiempo de Pascua. Y algunos, en vez de irse a la playa y al monte y a la fiesta, se recogen y piensan durante 3-4 días de todo un año, de 365 días, piensan en el arresto de Jesús, en la negación de Pedro, en la traición de Judas, en aquel huerto de Getsemaní, en aquella oración al Padre, en aquellas horas frente a Poncio Pilato, en aquellas horas frente al Sanedrín de los judíos, en aquel final de aquel Gólgota. Algunos pocos aguantan hasta el domingo de resurrección.
y recordamos que Cristo resucitó. Pero Cristo dijo unas palabras tremendas. Es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya seré coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ascenderé a los cielos, pero haré descender sobre vosotros el poder de mi Espíritu Santo. Y muchos quieren el poder del Espíritu Santo sin pasar por el reconocimiento del reinado de Cristo. Y ese es el desequilibrio. ¿Quieres la gloria de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios esté contigo? Pero no le dejas gobernar tu vida. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los hombres se quedan en el Gólgota. Le entregan sus pecados a Cristo. Están gozosos porque Cristo puede perdonar sus pecados y se sienten perdonados. Y cuando la culpabilidad se va de nuestras entrañas, y cuando el miedo se va de nuestras entrañas, y cuando la suciedad de nuestra mente se va de nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos vivos. Pero muy pocos entronan a Cristo como Rey y Señor de sus vidas, de la iglesia, de su matrimonio, de sus hijos. Y les permiten incluso a sus hijos hacer cosas indebidas. Cristo por encima de todos y de todo. Y que en esta noche tú puedas decirle a Jesús: Jesús, yo te hago Rey y Señor de mi vida. Yo quiero que seas el que dictamine mi forma de caminar y de vivir desde este día en adelante. Yo quiero que seas el Señor de mi casa, el Rey entronado en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos, aunque tenga que corregirlos, aunque se enfaden conmigo, aunque me quiten el habla. Y Padre, que en la iglesia, esta es tu iglesia, reina sobre ella, Señor. Reina sobre este lugar, Jesús. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que no seamos una iglesia a imagen y semejanza del pastor, sino imagen y semejanza de Cristo. Que tú te entrones en este lugar, Señor. Y tú seas el Señor de este lugar, Padre. Y lleves a tu iglesia donde tú quieras llevarla. Te coronamos, Señor, como Rey, Señor de nuestras vidas, porque ya lo eres. Y te reconocemos en esta noche, Señor, no solo como nuestro Salvador, no solo como el que ha perdonado nuestros pecados, sino como aquel que es el Señor y el dueño de nuestras vidas. Llévate la oscuridad de nuestros corazones, Señor. Yo soy Jehová y ahora nadie más
daré mi gloria. A ninguna imagen que ustedes puedan crear, a ningún templo que ustedes puedan edificar, a nadie daré mi gloria. Dile en esta noche a Jesús: Jesús, perdóname porque te he tenido. Quizás algunos ni tan siquiera la han tenido en cuenta nunca. Dile: Señor, perdóname, porque tú pagaste el precio de mis pecados. Creyese o no creyese, tú lo hiciste porque me amaste. Pero quizás tú eres cristiano, llevas reuniéndote tiempo y Cristo para ti ha sido ese basurero que se lleve mis pecados, pero mi vida la dirijo yo. No. Si has conocido a Dios como Dios, glorifícale como Dios. Dale gracias. Y dile: Cristo, tú eres mi Rey y mi Señor desde hoy para siempre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo quiero ser obediente como tú me enseñaste en tu encarnación, que fuiste obediente al Padre. Y aprendiste la obediencia. Si Cristo tuvo que aprender la obediencia, ¿quién te crees que eres tú para desobedecer a Cristo? Ten cuidado. Ten cuidado. Sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo debes de hacerlo, pero no te humillas. ¿Sabes lo que significa eso? Que no has entregado tu vida a Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? Que no has nacido de nuevo. ¿Sabes lo que significa eso? Que si hoy mueres, no vas para el cielo. Los míos son los que hacen la voluntad del Padre, los obedientes, los que tienen a Cristo como su Señor, como su Rey, y no solo como su Salvador, sino aquellos que le han dicho a Jesús: Jesús, reina en mí. Y dile esas palabras a Jesús si tú quieres en esta noche. La oscuridad se va a ir. Porque hemos leído: Dios es el que hace la luz y el que crea las tinieblas. ¿Cómo crea las tinieblas? Yéndose Él. Solo con que Él desaparezca, las tinieblas vienen. Yo soy la paz. Cuando no hay paz, ¿qué significa? Que Cristo se fue, ya no está. Entrega tu vida a Cristo en este día. Entrona a Cristo en tu vida y en tu familia, en tu matrimonio, en tus negocios, en tus proyectos, en tu futuro. Hónrale con tu casa, hónrale con tus bienes, hónrale con tu vida. Padre, tú ya tienes la autoridad de este lugar, Señor. Pero públicamente, delante de los ángeles, delante de todo el mundo celestial y delante del mismo infierno, Señor, te reconocemos como iglesia, como Señor, como Rey de Reyes
y Señor de señores de este lugar, Jesús. Para que el Padre sea glorificado, Señor, a través de los hechos que tú puedes hacer a través de tu iglesia, Señor. Pero reina tú, Jesús. Gobierna tú esta casa, Señor. Porque en nosotros no hay capacidad, Señor. Porque en nosotros, oh Dios, no está el poder, Señor. Pero si tú eres levantado, si tú eres entronado, si tú eres exaltado, a todos atraerás hacia ti mismo. Te damos gracias por poder abrir este lugar. Gracias por la obra que estás haciendo, Señor. Y que tú seas el Señor y el Rey de Reyes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya. Que pase el grupo, amén. Nos despedimos con una canción.